La decisión urgente que sacudió las negociaciones en Estambul. ¿En qué acordaron realmente las delegaciones y por qué esta histórica reunión descarriló tan abruptamente? Cada detalle, cada hecho oculto, cada revelación que explica el caos. Las sanciones más duras jamás impuestas a Rusia por negarse a detener la guerra, un golpe que ni siquiera los más escépticos imaginaban posible. ¿Trump está perdiendo la paciencia? Una potencia nuclear se desintegra ante nuestros ojos. Regiones enteras declarando su independencia. ¿Qué hay detrás de este inminente colapso? ¿Está Putin dispuesto a poner fin al conflicto o Rusia está al borde del abismo? Documentos ultraconfidenciales revelan la verdad desnuda. Cambios radicales en el alto mando militar ruso, con una de las figuras más poderosas, el mismo general que encabezó el desfile en la Plaza Roja, siendo repentinamente destituido. ¿Qué esconde esta inesperada maniobra? La huida masiva de oligarcas. ¿Por qué los multimillonarios abandonan el país como ratas de un barco que se hunde? Y ahora, el fantasma de Stalin resurge mientras Rusia arde. Bielorrusia por fin tiene un motivo para sonreír, pero ¿es alegría o sarcasmo? Las negociaciones en Estambul resultaron en un fiasco total. Todo lo planeado se vino abajo. Acuerdos ignorados, promesas incumplidas. La reunión prevista para el jueves entre Rusia y Ucrania se pospuso en el último minuto, ahora es viernes, si es que va a celebrarse. Mientras tanto, Trump envía un nutrido séquito, Rubio está en camino, el ministro de Asuntos Exteriores turco está presente y el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano también. ¿Pero Rusia? Una clara falta de respeto, especialmente hacia Estados Unidos y Turquía. Zelensky garantizó la participación mínima de su ministro, mientras Moscú insiste en enviar un equipo de tercera categoría. No sorprende que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, haya dejado el mensaje muy claro: Rusia no tiene más tiempo para maniobras. El alto el fuego debe ser inmediato. ¿El resto? Habla para más tarde. Rubio no tiene dudas, la delegación rusa enviada no da muestras de buena fe. Putin necesita sentarse personalmente a la mesa de negociaciones, asumir la responsabilidad y detener la matanza. Estados Unidos espera que el viernes Rusia acepte finalmente un alto el fuego total. Pero mientras Zelensky estaba en Ankara discutiendo soluciones, ¿dónde estaba Putin? Escondido en algún búnker, lejos de los focos. Los rusos que defienden a su líder en las redes sociales, explican, ¿de dónde viene tanto coraje este hombre que ni siquiera aparece en público? El jefe de la delegación rusa se negó a responder por qué Putin no asistió. ¿Está el miedo dictando las acciones del Kremlin? Zelensky fue directo: si Rusia no demuestra una voluntad genuina de poner fin a la guerra, Ucrania exigirá que Estados Unidos, la Unión Europea y los países del sur global apliquen sanciones aplastantes. Y, aparentemente, los líderes internacionales están alineados. Jean-Noël Barrot, ministro de Asuntos Exteriores francés, no dejó lugar a dudas: Putin envió un equipo técnico a las negociaciones en Turquía porque Rusia está desesperada por evitar el inminente tsunami de sanciones, un bloqueo total del sector petrolero y financiero, preparado por Washington y Bruselas si Moscú continúa negándose a la paz. Europa se está armando como nunca antes. El líder de la CDU, Merz, quiere transformar la Bundeswehr en la fuerza convencional más poderosa del continente. El secretario general de la OTAN, Rutte, es aún más contundente: la alianza debe volverse más letal. Los ministros de la OTAN, reunidos en Antalya, están discutiendo aumentar el gasto en defensa al 5% del PIB, exactamente como ha estado exigiendo Trump. Y el gobierno británico anunció, junto con Alemania, planes para desarrollar un nuevo misil de largo alcance, capaz de alcanzar objetivos con precisión quirúrgica a 2.000 kilómetros de distancia. En otras palabras, suficiente para llegar al Kremlin. Mark Rutte no se anda con rodeos: los cancilleres deben trabajar para hacer de la OTAN una máquina de guerra despiadada. B. El mensaje es claro: nadie se atreverá a desafiar a Occidente nuevamente. ¿Y Trump? Detrás de las excéntricas declaraciones y los caóticos tweets, los analistas ven una fría determinación: está harto de Putin. Oria Lucevich, subdirectora del programa Rusia y Eurasia de Chatham House, lo resume: no se sabe si Trump forzará la paz por la fuerza, pero una cosa es segura: se le acabó la paciencia con el Kremlin. Para él, Putin quiere demasiado y no está dispuesto a ceder. Mientras tanto, en el frente interno, Putin sigue adelante con su plan maquiavélico.
De repente, el comandante de las fuerzas terrestres cambió. El general Saliukov, que acababa de encabezar el desfile del Día de la Victoria en la Plaza Roja, fue degradado a un puesto secundario en el Consejo de Seguridad. ¿El nombre del sustituto? Un misterio. Esta medida, justo cuando las negociaciones en Estambul estaban en su apogeo, envía un mensaje siniestro: Putin no tiene intención de poner fin a la guerra en el corto plazo. Al contrario, prorrogó por otros 2 años el llamado Plan de Defensa, un documento que ya debía expirar en 2025 y ahora válido hasta 2027. Y lo que es peor, su contenido es ultraconfidencial, como 1/3 del presupuesto ruso. En los primeros 3 meses del año, el gobierno gastó más de 3,5 billones de rublos en gastos secretos, 7 veces más que en salud y 9 veces más que en educación. Todo fue arrojado a la guerra. Y los gastos siguen creciendo. El gasto militar ya consume el 40% del presupuesto, el equivalente a 338.000 millones de rublos por semana, una fortuna que podría cubrir el presupuesto anual de regiones enteras. Una potencia nuclear se desmantela gradualmente. Mientras Rusia aplasta a Ucrania y presiona a Bielorrusia, sus aliados en el bloque de la OCS comienzan a desmoronarse. Baluchistán ha declarado su independencia de Pakistán. No es una simple rebelión, es el nacimiento de un nuevo estado. Los baluchis ya han pedido reconocimiento a la India. Si Nueva Delhi lo apoya, la región podría convertirse en un polvorín. Pakistán y la India son potencias nucleares con décadas de conflicto. Ahora tienen una razón más para luchar. El control de Moscú sobre sus aliados se está desvaneciendo y esto podría ser una nueva pesadilla para Bielorrusia y toda Europa del Este. Rusia está en llamas, literalmente. El país se convirtió en un enorme incendio incontrolado. Más de 12.000 kilómetros cuadrados ya se han convertido en cenizas, una superficie mayor que Jamaica o Qatar. El fuego devora Transbaikal, Buriatia se encuentra en estado de emergencia y las llamas amenazan incluso el cosmódromo de Vostochny. La temporada de incendios comenzó un mes antes de lo esperado, en marzo en lugar de abril. ¿La culpa? Calor extremo, invierno seco y los famosos incendios de hierba. Y por si fuera poco, una granja de la región de Astracán se convirtió en un horno gigante, 166.000 pollos murieron quemados en un almacén de 2.000 metros cuadrados. Nadie sobrevivió. Mientras las autoridades buscan culpables en la vegetación seca, la realidad es que, si nada cambia, no serán solo los bosques los que se convertirán en cenizas, también lo hará la estabilidad rusa. Los rendimientos están aumentando, grita la propaganda del Kremlin. ¿Pero ascender ante quién? Mientras el gobierno celebra un supuesto aumento de la prosperidad, casi la mitad de los rusos admite que la vida ha empeorado. Casi el 50% dijo que su situación financiera se ha deteriorado en los últimos 12 meses, y 2/3 dicen que no tienen dinero ni siquiera para las necesidades básicas. Solo el 13% reporta algún aumento en sus ingresos. Pero hay quienes nadan en dinero, y no son médicos, profesores ni soldados movilizados. Los multimillonarios rusos han aumentado sus arcas un 15% solo este año. La desigualdad nunca ha sido tan flagrante. Mientras millones de rusos cuentan monedas para poner comida en la mesa, los multimillonarios del país tienen miles de millones de dólares en fortunas, según Bloomberg. Mientras algunos pasan hambre, otros compran yates de lujo y abren cuentas millonarias en Dubái. Y el éxodo de los magnates rusos apenas comienza. Los Emiratos Árabes Unidos anunciaron oficialmente que distribuirán visas doradas de 10 años a oligarcas y talentos que evaden sanciones. No es una broma, es una política de Estado. Ahora, además de inversores y expertos de alto nivel, el programa cubre a médicos, creadores de contenido digital, jugadores, atletas de deportes electrónicos y propietarios de yates. El mensaje es claro: si tienes dinero o influencia, las puertas están abiertas. ¿El resto? Ocupémonos de la guerra, la inflación y los salarios de hambre. Stalin regresó. Stalin está aquí. Y no solo en sus recuerdos, ahora está en el metro de Moscú, en el siglo XXI. El bajorrelieve agradecimiento del pueblo al líder comandante fue reinstalado en la estación de Taganskaya, después de haber sido retirado en los años 1960, en un intento, infructuoso, de combatir el culto a la personalidad. ¿Pero quién necesita exactitud histórica cuando lo que importa es el símbolo? El nuevo monumento no es una copia fiel, el material es diferente, se han omitido los adornos, el color no coincide.
Pero no importa, el mensaje está dado. Y no es la primera señal. En 2009, versos que alaban la lealtad a Stalin volvieron a decorar la estación de Kurskaya. Ahora, el agradecimiento al verdugo está estampado en el camino de millones de moscovitas. En un país donde millones fueron fusilados, deportados y torturados, el Estado rinde homenaje al hombre que firmó sus sentencias de muerte. ¿El Holodomor? Olvidado. ¿Las purgas? Eliminado. ¿Los denunciantes? De nuevo a la moda. Las flores en la tumba del tirano ya no son solo para los nostálgicos, son para una nueva generación que ha aprendido a amar al verdugo. Y a medida que se reescribe la historia, la represión adopta formas cada vez más brutales. Rusia, 2025, la policía le rompe las costillas al hombre equivocado. En Kirov, 2 agentes de policía vestidos de civil confundieron a un transeúnte con un sospechoso. Yuyini, de 39 años, salió de una tienda y se convirtió en blanco. Los agentes se acercaron, mostraron su identificación e intentaron detenerlo. Asustado, corrió. La respuesta fue inmediata, tirados al suelo, golpeados hasta romperle costillas y esposados. Mientras gritaba pidiendo ayuda y pidiendo que llamaran a la policía real, recibió más calmante en forma de puñetazos y patadas. Solo más tarde se descubrió el error, no era él. Los policías se disculparon. Liberaron al hombre. Yuyini terminó en el hospital con fracturas costales cerradas. 2 semanas después, el caso se convirtió en un caso penal, no contra los agentes, sino gracias a ellos. Acusados de abuso de poder, ahora se enfrentan a acciones legales. En la Rusia actual, puedes salir de una tienda de comestibles y terminar en la UCI, porque algún oficial de policía pensó que eras tú. Y cuando la confianza en el sistema colapsa, lo que queda es el miedo. Lukashenko no tiene cebollas. Los bielorrusos no tienen lágrimas para llorar. 31 años de dictadura y ahora hasta la cebolla se ha acabado. Primero fue la patata, luego la col, ahora le toca el turno al ingrediente básico de desaparecer de los lineales. El hombre que se jactaba de ser un gran experto en agricultura, el mismo hombre que una vez abandonó el país sin huevos ni mantequilla, logró una nueva hazaña, transformar Bielorrusia, la antigua potencia de la papa en la URSS, en un lugar donde el segundo pan se convirtió en un artículo de lujo. En los mercados de Minsk, las patatas nuevas cuestan 10 rublos bielorrusos, más de $3 el kilogramo. En la Polonia decadente, el mismo producto cuesta 4 veces menos y con salarios mucho más altos. Lukashenko, por supuesto, no tiene la culpa. Quien se queja se equivoca, no llores más por las patatas. Ya sean 5, 7 o 20 rublos, deja de quejarte. Ayer estuve en Sum, las patatas estaban normales, y el precio también. El problema, según el dictador, es la ingratitud del pueblo. Pero antes de que se resolviera el problema de la patata, la cebolla desapareció. No los hay en los mercados, no los hay en los depósitos. Los periódicos locales lo confirman, no hay cebollas. Y sin cebolla, como dice el refrán, no hay lágrimas. Para terminar con un poco de luz y garras. En medio de tanto caos, Brasil nos recuerda que hay héroes de todos los tamaños, incluso felinos. Un gato valiente abrió solo la puerta y salvó a su amigo de las garras de un perro agresivo. Sin miedo, atacó al atacante y puso fin a la pelea. El compañero estaba a salvo, ¿y los esfuerzos del violento perro? Se fueron por el desagüe, o mejor dicho, bajo la cola del gato. Que el mundo tenga más pequeños héroes de 4 patas y menos tiranos de 2 patas.